Hola, mi nombre es Ginette Uribe, soy estudiante de Psicología de la UNAD y hoy vamos a hablar sobre un hecho trascendental en la historia de Colombia, como lo fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Pérez, él es abogado y nos va a comentar sobre las causas, consecuencias y el impacto que tuvo en Colombia este hecho. Juan Carlos, cuéntanos, ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán y qué papel desempeñaba en la política colombiana antes de su muerte? Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue líder político, perteneciente y líder del partido político liberal. Trabajaba por las clases obreras y por la clase popular, luchaba por los derechos fundamentales de estas personas. ¿Cuáles fueron las circunstancias del asesinato ocurrido el 9 de abril de 1948? Bueno, el 9 de abril de 1948, a mediodía, mientras él se dirigía a su sitio de trabajo, fue asesinado en pleno día en Bogotá. Hasta el momento no se sabe ni se han aclarado las dudas respecto a la muerte de este dirigente político. ¿Por qué crees que su muerte provocó tanta indignación y violencia entre los ciudadanos? Como lo veníamos hablando, pues él representaba a la clase popular, a la clase trabajadora de Colombia. Además de esto, hubo una confrontación entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, fue llamado el Bogotazo, esto duró muchos años y se cree que es un mártir de la política colombiana. ¿Podríamos decir que la muerte de Gaitán fue el inicio de un periodo de violencia política en Colombia? Sí, como les indicaba anteriormente, esto duró por muchos años. La gente estaba indignada por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán porque él representaba la voz del pueblo. Y se presentó confrontaciones entre el Partido Conservador, el Partido Liberal, y esto provocó una ola de violencia que fue llamada el Bogotazo, como lo decía anteriormente. ¿Qué legado político y social dejó Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, era el cambio social que le apuntaba a Colombia en su momento para cambiar tantas injusticias que habían por parte del Partido Conservador, que en su momento era, pues, por decirlo así, la parte derecha de la política colombiana. Él provocó un impacto social y cultural. Y más que todo porque pues él siempre hablaba por los trabajadores, por la clase popular, por los nadie, como se dice hoy en día. Desde tu punto de vista, ¿cómo se recuerda hoy a Gaitán en la memoria colectiva del país? Bueno, Gaitán es considerado como un mártir, pero también como un líder político popular, que se hablaba por las comunidades menos favorecidas. Aunque su muerte provocó o fue un inicio de la violencia colombiana, también es considerado un antes y un después en la política colombiana. Si Gaitán no hubiera sido asesinado, ¿crees que la historia de Colombia habría tomado un rumbo diferente? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque pues Gaitán le apuntaba al cambio social, es lo que hoy en día estamos viendo. Pues Colombia está en un retroceso de hace unos 20-30 años en que los partidos de derecha y ultraderecha han provocado un colapso total en la política colombiana. Es más, por eso hoy en día Gaitán es un líder, por decirlo así, en su memoria para los políticos de la izquierda, por decirlo así, porque representa esa clase popular, la clase menos favorecida, la clase trabajadora que ha sufrido tanto en Colombia. Hoy en día podemos ver que todas las políticas colombianas van dirigidas a las personas más favorecidas. Y como hoy en día se llaman los nadie, los pobres, por decirlo así, están relegados. Por eso hoy en día Colombia está luchando por un cambio social, un cambio popular para salir adelante. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán no solo fue la pérdida de un líder, sino fue el detonante de un cambio profundo en la historia de un país. Agradecemos al doctor Juan Carlos Pérez por el espacio brindado para conocer acerca de la historia de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, hoy en día podemos traer a colación la muerte de Miguel Uribe. Actualmente hoy en Colombia estamos en una crisis política en la que revivimos cosas de años anteriores, como digamos en los años 80, que veníamos de una guerra total entre partidos políticos. Hoy en día se fue reflejado nuevamente eso. Y es duro volver a trascender a estos aspectos que ya Colombia había superado. Colombia hoy en día está en una evolución constante, queriendo salir adelante, mostrar la diversidad de Colombia, las cosas potentes que tiene, pero desgraciadamente la opacamos con este tipo de cosas. Y podemos decir que Miguel Uribe hoy en día puede ser el mártir actual como lo fue Jorge Eliezer Gaitán en 1948.